Líneas abiertas y cerradas, rectas y curvas. Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacer lectura de nuestro respectivo enunciado. Dice lo siguiente. Bruno es un buen ciclista y participa en una competencia. Una de las pruebas es velocidad alrededor de una laguna y la otra es de resistencia, ascendiendo una montaña. ¿Cómo son las líneas que forman las rutas que debe recorrer Bruno? Wow, observen, acá tenemos las imágenes y en función a esas imágenes es que vamos a deducir cuál es el planteamiento que nos están pidiendo. Observen, gira primero en torno a una laguna. Esa es la primera parte de su competencia. Y la segunda, sube la cima a través de la montaña. Entonces, la interrogante es la siguiente. ¿Cómo son las líneas que forman las rutas que debe recorrer Bruno? Wow, observen. Tiene una serie de líneas que yo en realidad tendría que estudiar el contenido para poderlas detectar. Vamos a ver qué dice el tema a continuación y podemos resolver las preguntas que nos están pidiendo acá. Primero que nada, estas son las interrogantes. ¿Cuál es el deporte que practica Bruno? Ok, ya lo tenemos respondido. Y nuestro deporte es el ciclismo. ¿Cuántas pruebas debe efectuar? Obviamente que dos, una alrededor de la laguna y otra escalando, subiendo la montaña a través de la cima. Entonces, la tercera sería, ¿en qué consiste cada prueba? La primera es de velocidad y la segunda es de resistencia. Muy bien, señores. Ya respondimos las interrogantes que nos estaban pidiendo en el enunciado. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el contenido. Observen lo que plantean acá. Dice, traza la línea que forma el contorno de la laguna y la línea que forma la subida hacia la montaña. Entonces, cuando nos damos cuenta, observen la imagen que acabo de encerrar. Estamos en presencia de un tipo de línea curva, pero aparte de ser curva, es cerrada porque no tiene nada que impida el movimiento continuo. Ahora, por ejemplo, des en cuenta la imagen que yo acabo de colocar. Si yo la dejo abierta, observen, estoy haciendo el recorrido de la laguna y la dejé hasta allí. Allí yo estaría en presencia de una línea curva, pero abierta, porque no terminó el recorrido hasta el inicio. Entonces, ya tendríamos la respuesta en función a qué tipo de línea es la que forma. ¿Es una línea curva? Cerrada, porque está completamente continua. Muy bien, ya respondimos la primera. La segunda, ¿qué tipo de línea es? Ok, ¿qué forma? Observen, acá no hay curvas, acá hay rectas y son continuas. Por lo tanto, es una línea recta abierta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la figura de las líneas rectas son esta forma que lleva acá. Bien, ya respondimos la primera pregunta, ya sabemos que es una línea de curva cerrada, pero ¿cómo será la segunda línea? Tendríamos que averiguar qué tipo de línea es. Eso se supone que es un camino y por ser un camino, estas líneas continúan, estas líneas continúan, ambas líneas continúan. Por lo tanto, esa línea no es como la laguna que llegó a un principio y volvió a llegar a su origen. Acá no. Acá estas líneas van a continuar. Solamente que está graficado en este momento un tramo, un segmento solamente para
tener como referencia. Pero por lo tanto, como sabemos que es una línea que continúa, es una línea recta abierta. Mucho cuidado con esto. Si tomamos de referencia esta imagen, podríamos decir que era hasta allí, es cerrada, pero como estamos hablando en función a un camino, sabemos que ese camino va a continuar. Entonces es una línea abierta. Ah, observa lo que dice acá. Las figuras geométricas. Tengo un rectángulo, un triángulo, un cuadro y tengo un círculo. Entonces ya sabemos que las figuras geométricas están formadas por líneas rectas o curvas cerradas. Bien, vamos a continuar. Observa lo que dice acá. Las líneas abiertas son aquellas cuyos extremos nunca se juntan. En cambio, las líneas cerradas siempre se juntan. Era el ejemplo que teníamos como referencia acá. En el caso de la laguna, comenzaba por decir acá y hacía todo su recorrido y volvía a llegar al principio y se cerraba. En cambio, este camino no. Este camino continuaba. No es que acá se limitaba donde está esta línea acá o esta otra. No, él no se intersecta allí. Ese camino continuaba. Por eso es que estamos hablando de líneas. Cuando hablamos de figuras geométricas, son líneas, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. En este caso de la laguna era cerrada, curva cerrada, y en el caso del camino era recta, abierta. Observa lo que tenemos acá. Las imágenes que tenemos de las líneas curvas. Tenemos un círculo, tenemos una espiral acá, otra espiral acá, otra línea curva acá. Esas son líneas de curva. Pero acá tengo abiertas y tengo cerradas también. Ahora en el otro extremo tengo líneas rectas, observen. Y todas son líneas rectas, solamente líneas rectas. Vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo, observen. En la figura, en la siguiente figura escribe el número de las líneas rectas y curvas. Muy bien, acá tenemos un rectángulo. ¿Cuántas líneas rectas tiene ese rectángulo? Una, dos, tres, cuatro. Listo. Acá aparecen. Tengo cuatro líneas rectas, las que tiene ese rectángulo. ¿Y cuántas curvas tendrá ese rectángulo? Cero. No tiene ninguna. Ese rectángulo no tiene líneas curvas. Por lo tanto, tiene cero líneas curvas. Bien, vamos con la siguiente figura. ¿Cuántas líneas rectas tiene esa otra figura que parece un cono, pero con una línea curva en la cima? Entonces, si contamos las líneas rectas que tiene, es esta y esta otra. Serían dos líneas rectas. Ok, listo. Ahora, ¿cuántas líneas curvas tiene? A partir de donde termina la recta y donde termina la otra recta es otra línea curva. Por lo tanto, tiene dos líneas rectas y una línea curva. Muy bien. Ya respondimos con respecto a esta y la de rectángulo. Ahora vamos con la siguiente figura. ¿Qué figura será esa que parece un cometa? La pregunta inicial es, ¿cuántas líneas rectas tiene? Pues vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro líneas rectas. ¿Cuántas líneas curvas tiene? Cero. Ok, no tiene línea curva. Excelente. Ya respondimos también esta. Vamos con la última, que está un poco interesante porque tiene bastantes figuras. Entonces contemos cuántas líneas rectas tiene. Una, dos, tres, cuatro líneas rectas. Ok, acá la tengo ya. Ya descifré que tiene cuatro líneas rectas. Vamos a contar cuántas líneas curvas tiene. Acá comienza una, acá es otra y acá es otra. Por lo tanto, tiene tres líneas curvas. Excelente. Ya respondimos todas las preguntas que nos estaban pidiendo. Ya con este ejemplo creo que ya tenemos claro definido cuáles son las líneas rectas y cuáles son las líneas curvas.
De todas maneras, vamos a ver otro ejemplo. Observen lo que dice acá. La señora Dolores pide a su hijo que vaya a la tienda a comprar leche. Entonces, observen, esta es la imagen, la señora y tiene a su niña que va en línea recta y el niño va en línea curva. La pregunta es, ¿quién llega más rápido? ¿El niño o la niña? Pues obviamente que la niña, porque si ella va en línea recta y mientras el niño va y cruza por allá y viene, ya la niña recortó el camino, por lo tanto, la pregunta que dice, ¿quién llega más rápido? Es la niña, porque ella tomó el trecho recto. La segunda pregunta dice, ¿por qué? Porque camina en línea recta. Y la C dice, ¿quién se demora más? Obviamente que el niño. ¿Por qué? Porque él camina formando una línea curva. Entonces, mientras él va durando, ya la niña cuando llega aquí a la mitad, ya ella va llegando. Entonces, la respuesta correcta es la niña, es la que llega primero y camina en línea recta. Bien, vamos a ver este otro ejemplo para que veamos un videíto donde aparece un poco más claro lo que son las líneas. Hagamos una dinámica. Conozcamos las líneas rectas, curvas y mixtas. Existen las líneas mixtas también. Observen, en este círculo tengo líneas rectas. Esta es una recta, otra recta, una recta, otra recta, otra recta. Por lo tanto, en este círculo lo que hay son líneas rectas. En el siguiente cuadro, ¿qué figuras tengo? Tengo líneas poligonales cerradas. ¿Por qué hablamos ya de líneas poligonales? Si yo también tengo líneas rectas acá, claro, pero esas líneas rectas están formando polígonos. Por lo tanto, son líneas poligonales. Si fuesen solamente como en la primera imagen, que eran solamente líneas que no formaban figuras, entonces fueran líneas rectas. Pero en este caso ya están formando figuras poligonales, por lo tanto son líneas poligonales. Ahora observen la tercera imagen que dice líneas poligonales. Ah, pero es que en la anterior también eran poligonales, claro, pero en la anterior eran cerradas, porque eran líneas rectas, poligonales, cerradas, porque volvían a llegar al punto de partida. En cambio, en la tercera son líneas poligonales abiertas. ¿Por qué son abiertas? Porque observen, parte en este punto, sigue solamente líneas rectas. Solamente líneas rectas, no tengo línea curva en ningún lado. Y llegó a este punto y quedó abierto el extremo porque no se unió otra vez con el inicio. En la siguiente imagen hace la misma situación. Observen, hace las líneas poligonales, forma figuras poligonales, pero no se cierran. Por lo tanto, esta debería ser línea poligonal abierta, ya que la anterior eran líneas poligonales cerradas. Vamos con el siguiente cuadro que plantea, dice que son líneas curvas. Ok, sí señor, tenemos líneas curvas, observen. Líneas curvas, ¡pam! Pero llegó a su mismo extremo. O sea, el inicio volvió con el fin. Por lo tanto, son líneas curvas cerradas. Como su compañero al lado, que son líneas poligonales cerradas, acá son líneas curvas cerradas. Son cerradas. Observen ahora la que tengo acá cuando hablamos de las mixtas. ¿Qué serán las mixtas? ¿Se recuerdan el cono? ¿Se recuerdan el cono que tenía como especie de un heladito? Eran líneas mixtas también porque tenía dos líneas rectas y tenía una línea curva. Y era cerrado. Estas son líneas mixtas abiertas. ¿Se recuerdan? El cono que era así y era así. Esa era una línea mixta cerrada. Porque eran líneas mixtas cerradas, porque llegaba a otro extremo. Estas son líneas mixtas abiertas porque tiene una recta, una curva, una recta, otra recta, otra curva, pero son cerradas. Entonces ya tenemos que tener claro cuando es abierto, cuando es cerrado. Observen el último ejemplo que dice líneas curvas abiertas. Parte de un origen, pero nunca llega otra vez al origen. Parte y nunca regresa.
De igual forma esta otra. Son líneas curvas abiertas. Bien, vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro con respecto a lo que es. Observemos las siguientes curvas que tenemos a continuación. Elige la opción correcta. Ok. Acá tengo la primera línea y tengo varias opciones. Observemos acá. Ok, vamos a observar las siguientes alternativas que tenemos acá con respecto a una serie de figuras que se nos presentan. Tengo unas líneas, por ejemplo, la primera es una recta y quisiera saber cuál es la verdadera respuesta. Me dicen, acá observemos, se me presenta línea recta, es una línea curva, es una línea poligonal cerrada o una línea curva abierta. A ver, ¿qué será esta línea entonces que tenemos acá? Vamos a ver. Claro, es una línea recta, correcto. Vamos con la segunda. Me dan alternativas y me dice, ¿será que es una línea recta? ¿Será que es una línea curva? ¿Será que es una línea poligonal abierta o será que es una línea curva cerrada? Por supuesto, es una línea curva. Qué bien. Vamos con la tercera. Y me dicen que si es una línea curva, una línea recta, perdón, una línea curva abierta, una línea curva cerrada o una línea poligonal abierta. A ver, ¿qué alternativa creen ustedes que es? ¿Se inclina por la recta? No. ¿Se inclina por la curva? Claro que es una curva, pero ¿será abierta o será cerrada? Claro, ya yo les enseñé que cuando no tocan los extremos estamos en presencia de una línea curva abierta. Muy bien. Vamos con la siguiente. Observen este círculo que tengo acá, este óvalo. ¿Esto será qué tipo de línea será? Recta, línea poligonal cerrada, o una línea curva abierta, o una línea curva cerrada. Ya ustedes están en condiciones. Con la clase que les acabo de dar, ya aprendieron todos los tipos de líneas que existen. Ahora, claro que sí, esta es una línea curva cerrada porque da el giro y llega a su extremo otra vez. La siguiente, observe, tengo una línea recta aquí, otra línea recta acá, otra línea recta acá. Por lo tanto, estamos en presencia de ¿quién? De una línea poligonal abierta, de una línea curva abierta, de una línea poligonal cerrada o de una línea recta. Claro que no, es esta poligonal abierta porque nunca se cerró. Y la siguiente, tenemos un pentágono. Pero ese pentágono es una figura poligonal, obviamente, y tiene líneas rectas. No tenemos que pensar mucho. Esto es una línea poligonal cerrada porque no tiene nada que la identifique como abierta. Y la última que tenemos acá es curva cerrada, curva abierta o línea poligonal abierta. No, señor, esto no es poligonal, esto es curva y por lo tanto es abierta. Ahora, por último, para terminar y dejar este contenido hasta acá, observen la siguiente figura. ¿Cómo se llama la figura formada abajo? Líneas poligonales cerradas más su interior. Las líneas poligonales, ¿cómo se llaman más lo que está dentro? Vamos a ver si no lo sabemos. Un triángulo. Correcto. Bien, señores, respondimos todas las preguntas. Bueno, señores, espero hayan logrado comprender lo que son las líneas curvas abiertas, cerradas, poligonales que existen. Y nos vemos en la siguiente clase. Que pasen un feliz día.